Radio Chilango. Lo adelantábamos, para entender lo que pasó la noche del 26 de septiembre del 2014, hay que entender el contexto de estos jóvenes normalistas. ¿Por qué estaban boteando? ¿Por qué estaban buscando recursos? Pues por todo un contexto de asfixia a las normales. Lo que en algún momento en los 20 fue un proyecto justamente educativo y revolucionario, ha culminado en esta violencia contra sus jóvenes. De todo ello vamos a platicar con Tanalís Padilla. Ella es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts y autora de un libro precioso. Si nos está acompañando usted en video, no se pierda esta edición de La Cigarra, Lecciones Inesperadas de la Revolución, una historia de las normales rurales, con un prólogo además de uno de los grandes periodistas de este país en materia educativa, Luis Hernández Navarro. Tanalís, muchísimas gracias y bienvenida, profesora. Se nos cortó un poquito la comunicación. Se nos cortó, sí. La verdad que es interesantísimo y yo creo, la verdad, que es uno de los trabajos más amplios y vastos que hay en materia de normales rurales, específicamente porque lo que hace Tanalís no solo es buscar los documentos, ¿no? que justamente rastrean toda esta historia que tienen las normales rurales atrás, y que no es fácil, porque además no hay tanto documento en papel como uno querría, ¿no? Muchas veces al inicio, sobre todo, hace una explicación de cómo va rastreando los documentos, pero también hace las entrevistas, habla con las fuentes. Me parece que es uno de los trabajos más completos en materia educativa, particularmente de las normales rurales. Tanalís Padilla, ahora sí creo que ya ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy, muchas gracias. Bienvenida. Al contrario, bienvenida. Pues justo dábamos un poco de contexto. En realidad has dedicado ya muchas publicaciones, mucho trabajo a la historia de las normales, que ahora culminan en Lecciones Inesperadas de la Revolución, una historia de las normales rurales. ¿A qué año regresamos? ¿A 1922? Tú cuéntanos, digamos, por dónde empezar esta historia. Perdón, repite la pregunta. ¿A dónde regresamos en la historia para empezar a hablar sobre normales? Claro. Empieza, pues, por supuesto, con la revolución, porque son producto de la revolución y de la lucha de los campesinos y los trabajadores por tierra, educación y otros derechos, ¿no? Pero es cierto, se forman como se empiezan a formar en la década de 1920, pero tienen en verdad su apogeo y su formación en los 30 con el cardenismo. Eso es lo que les da las características que preservan hasta hoy día y que las hacen instituciones tan fundamentales para el siglo XX mexicano. Tanalís, algo que queda muy claro en el libro es que justamente cuando pasa esta época, la educación socialista, digamos, como proyecto de gobierno, como proyecto de Estado, las cosas empiezan a complicarse cada vez más. Hay una asfixia en materia, sobre todo económica, en materia de recursos para las normales, y esto evidentemente va trayendo consecuencias de todo tipo y pues dices, ahí nace, ¿no?, un poco este espíritu también de lucha. Sí, y la década, en los 30 con el cardenismo, a pesar de que había falta de recursos y muchas escuelas estaban en la precariedad, una de las cosas muy fundamentales de ese periodo es que las normales rurales eran fundamentales como proyecto nacional y para implementar las reformas revolucionarias. Y el proyecto de educación socialista, por ejemplo, concebía a los maestros egresados de normales rurales como líderes sociales, que iban a ir a las comunidades y a organizar a los campesinos, a ayudarles a gestionar sus tierras, cooperativas, ¿no? Entonces fue ya en los 40 cuando se empiezan con gobiernos más de derecha que empiezan a revertir los logros revolucionarios, cuando en verdad no solo son amenazadas las normales rurales por su precariedad, pero también el Estado que antes las apoyaba, ahora ya no las ve como importantes. Tanalís, hablábamos hace unos minutos de que lo que comparten los jóvenes desaparecidos de la rural de Tixtla, además de haber acudido a ese centro educativo, es un contexto de violencia y de pobreza. Y justamente por eso hoy, un siglo después, vale la pena hablar sobre las normales, porque el motivo político por el que fueron creadas justamente sigue hoy vigente, que es el pueblo no vive bien.
Sí, exactamente. Y por más que se quiera decir que las normales rurales ya son anacrónicas, que ya no tienen un lugar en un México moderno, urbanizado, siguen haciendo muchísima falta, ¿no? Como dicen los mismos normalistas, mientras en México exista la pobreza, las normales rurales tendrán razón de ser, ¿no? Y no es un mero dicho, no solo representa la oportunidad de una profesión para jóvenes que sin ellas no la tendría, pero sigue alimentando o produciendo los maestros que México tanto necesita, ¿no? Ya ni se diga el proyecto cultural colectivo de concientización que los jóvenes llevan dentro de las normales rurales. Tanalis, preguntarte también, pones algo sobre la mesa que me parece muy interesante y poco explorado además, que tiene que ver con, digamos, un impacto diferenciado de género, de lo que implicaba para las mujeres cuando las normales empiezan, digamos, a tratar de impulsar la educación también en las mujeres, de salir de su casa, ¿no? Que se abre ahí como una nueva posibilidad y cierta... ¿cómo decirlo? Como contradicción o heterogeneidad en materia de pensar en una igualdad, pero al mismo tiempo, bueno, estar evidentemente en hay muchos más normalistas que mujeres normalistas, ¿no? Ajá. Efectivamente, ¿no? El hecho de que puedan salir de sus casas y van a vivir lejos de sus familias, entonces lejos de esas restricciones, patriarcales de la familia, y luego viven con sus compañeras y aparte tienen que organizarse, pues eso les da seguridad, les da autonomía y les da fuerza. Y a pesar de que durante muchos de los movimientos con sus compañeros normalistas, a veces se recurre a división de trabajo en términos de género, en que los normalistas hombres estaban en el liderazgo y las mujeres a veces de apoyo. Sí. Pero poco a poco, con el mismo empoderamiento que van adquiriendo las mujeres normalistas, pues eso empieza a cambiar, ¿no? Tanto que hoy ya no lo vemos desde la misma forma, ¿no? La secretaria general de la FEXEM ahorita, o por lo menos el año pasado, eran mujeres, ¿no? Entonces eso es muy importante. Justamente para ir cerrando, Tanalis, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo está contado este libro, qué encontramos en cada uno de los capítulos y por qué es importante leerlo en una coyuntura como la de hoy? Ajá, sí, claro. Lo que me propuse hacer en el libro es contar y reconstruir la historia de las normales rurales. Y una cuestión que exploro, o sea, digamos, el hilo conductor, es por qué estas instituciones se convirtieron en lugares, en espacios donde jóvenes de origen campesino, indígena, humilde, despertaba una conciencia, digamos, una conciencia política. Y la pregunta que primero me llevó al tema fue ¿por qué si nos volvemos a su fundación después de la revolución, eran instituciones para forjar patria, ¿no? Los maestros iban a ser líderes sociales, pero también iban a crear una población leal y patriótica. Entonces, yo, ¿por qué en el siglo XXI me los encontraba como rebeldes, no? Entonces, el libro, sobre todo los capítulos, da la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué quienes iban a ser supuestamente crear ciudadanos leales al Estado terminan creando ciudadanos que cuestionan y que se movilizan muchas veces en contra del Estado? Tanalis, te agradecemos un montón, de verdad, esta conversación, disfrutamos un montón tu libro. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo podemos leer? Y sabemos que además se viene una presentación con Paula Mónaco Felipe, de la cual somos también acá fans, sí. Así que cuéntanos Esta un poquito. presentación es el domingo a la 1:00 p.m. en la librería Utópicas en Coyoacán, y ahí mismo se puede encontrar el libro, ¿no? Entiendo que está agotado en librerías Gandhi, pero en Utópicas está, y también por la página web de La Cigarra, que es la editorial que lo publicó.
Sí, hasta donde sé, la cigarra puedes comprar directamente en su página web. Me parece que en El Péndulo y en Volcana, en Santa María la Ribera, además de Utópicas. Entonces, bueno, ahí dejamos todas las recomendaciones. ¿Y dónde más podemos seguirte, Tanalisa? ¿Hay otro lugar donde publiques? Bueno, ya sé que la jornada, pues, pero ¿alguna red o algo que nos dejes? Sí, no, desafortunadamente soy del siglo XX en cuanto a mi conexión de internet, ¿no? Pero sí, en la jornada escribo aproximadamente una vez al mes, ¿no? Muchísimas gracias, profesora Tanalisa. Te mandamos un abrazo. Felicidades. Gracias a ustedes. Un abrazo de vuelta.